una consola portátil, una laptop de bolsillo, un dispositivo móvil. 3 formas diferentes de describir a la GP de Win. Bienvenidos a la reseña de esta computadora con Windows 10. Hardware. Además de los puertos mencionados en el unboxing, la GP de Win físicamente cuenta con teclado QWERTY completo y controles muy parecidos a los de la GP de XD, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, la ubicación de los pulsadores L3 y R3 y desde luego la inclusión del botón guía. Estos controles pueden utilizarse de 3 modos diferentes que se pueden seleccionar con el interruptor central de la consola. Los modos son X Input, Direct Input y modo ratón. El modo X Input será el equivalente a tener conectado un control de Xbox One. Este es el modo más recomendado para juegos, ya que la mayoría de los juegos de la tienda de Windows, juegos de Steam y emuladores cuentan con soporte nativo para este modo al ser el estándar en la PC. El modo de input tendrá compatibilidad con algunos juegos muy viejos, pues corresponde a un estándar considerado actualmente como obsoleto, pero puede llegar a ser útil en algunas ocasiones. El modo ratón nos permitirá usar el joystick derecho para mover el cursor en pantalla, el joystick izquierdo como la rueda central de un ratón y finalmente los botones L y R como el equivalente a hacer clic con los botones izquierdo y derechos de un ratón. Esto al principio parece un poco complicado, pero de hecho con el tiempo se vuelve una forma muy natural de interactuar con la consola. Los botones principales tienen una buena sensación al pulsarse y están marcados con los colores y nombres de Xbox, pero también incluyen los iconos de PlayStation para los que estén más acostumbrados a esa plataforma. Los análogos dan una sensación agradable al usarse, ya que hacen una especie de pequeño clic que se puede sentir en los dedos, lo cual ayuda a tener más precisión en juegos por ejemplo como los de pelea. La cruceta es muy parecida al de la Nintendo 3DS, aunque al momento de pulsar diagonales puede llegar a sentirse algo restringida. Los botones laterales son el principal cambio con respecto a la GP de XD, pues estos son más pequeños y tienen la forma de arco en la GP de Win. Al principio creí que esto sería un problema, pero sorpresivamente me parecen mucho más cómodos de esta manera, sobre todo al jugar títulos que requieren apuntar y disparar con los gatillos, que por cierto son bastante cómodos. Pero en el caso de mi unidad, el gatillo L2 me ha comenzado a fallar un poco, pues a veces no hace clic correctamente. Ese problema quizás solo es en mi unidad, pero me pareció necesario comentarlo. Si tuviera que ponerlo en forma de números, diría que de una de cada 25 veces no reconoce mi entrada, así que no podría decir que es algo que realmente arruine la experiencia de juego. La GP de Win tiene salida de video vía mini HDMI, por lo que necesitarás un cable tipo C para poder conectarla a tu televisor. En este sentido no he podido detectar lag al jugar, quizá un poco en el caso específico de Nestopia, que es un emulador de Nintendo, pero sería lo único que pudiera recordar. Así que es seguro decir que sí puedes conectar tu consola al televisor y usarla como tal, como una videoconsola, o bien como una computadora. La GP de Win cuenta con un puerto USB 3.0, el cual sirve para conectar controles o cualquier periférico adicional que vayas necesitando, y también lo puedes usar para memorias USB y así ampliar aún más el almacenamiento. En mi caso yo instalé Steam y mis juegos en una memoria USB de 64 GB. Al ser USB 3.0 la velocidad de lectura y escritura es bastante rápida, aunque debo decir que también hice la prueba instalando Steam en una memoria micro USB de 128 GB. En el caso de escritura el USB 3.0 es sin duda mucho más veloz, así que instalar los juegos es mucho más rápido, pero en el caso de lectura no encontré diferencias, así que los juegos tienen el mismo comportamiento sin importar en dónde los instales. Sobre las conexiones inalámbricas, bueno, en el caso del Wi-Fi tenemos el estándar 802.11, que en mis pruebas ha resultado ser excelente, ya que no hay desconexiones y la velocidad se mantiene constante. Prueba de ello es que para mis otros videos descargué muchos juegos de Steam, algunos de ellos de 10 GB o más, y los descargo en el tiempo que esperaba comparándolo contra mi PC de escritorio. También hice la prueba conectándola a la red LTE de mi teléfono para ir navegando y viendo videos en el camino, y esto funcionó a la perfección. En cuanto a Bluetooth, tiene la versión 4.1, la cual utilizo para conectar mis audífonos y el teclado inalámbricos sin tener ninguna clase de problemas. Así que en el tema de conectividad inalámbrica, la GP de Win está bastante bien equipada. Debo mencionar que las bocinas de la GP de Win tienen un audio bastante fuerte, pero cuando pasas del 70% el sonido comienza a distorsionarse y pierde mucha calidad, pero como dije el sonido es fuerte, por lo que rara vez las pongo a más del 40%. Desde luego con la salida de audio vía el puerto de 3.5 mm, la calidad dependerá de tus auriculares, y con la salida de audio vía HDMI dependerá de tu televisor.
En mi caso, al tener mi televisor conectada a un teatro en casa, el sonido es excelente por ese método. Finalmente, para terminar el tema de hardware, muchos me han preguntado qué tal se siente utilizar el teclado de la GP de Win. Mi respuesta es que la sensación es muy similar al de teclados que usan en controles como de Xbox o PlayStation, pero al ser ligeramente más anchas, las teclas de la GP de Win son cómodas para escribir. En estos meses que llevo probándola he tenido que usar mucho el teclado para navegar y configurar juegos, emuladores o simplemente para escribir los guiones de algunos de mis videos desde el sofá, cuando mi gato se sienta en la silla de mi computadora. Ciertamente no es lo mismo que usar un teclado mecánico, pero la experiencia es buena. Sumado al mencionado ratón virtual con los análogos y que la pantalla es táctil, no existe realmente ningún problema para interactuar con la consola GP de Win. Software. La consola tiene Windows 10 Home de 64 bits preinstalada. Cuando la enciendas por primera vez te pedirá que ingreses el número de serie del sistema operativo, el cual se incluye dentro de la documentación de la GP de Win. En el caso de esta unidad de reseña, la compilación con la que viene de Windows es la 10586, pero es probable que las nuevas unidades ya cuenten con versiones posteriores del sistema. Si tu GP de Win no viene con Anniversary Update, hay varias formas de actualizarla. En mi canal podrás encontrar un video tutorial para actualizar tu consola a la versión de Windows más reciente, con lo que podrás tener acceso a todas las nuevas funciones, como por ejemplo Cortana en español de México. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace al tutorial, y una vez que tu consola esté actualizada, esta recibirá las siguientes versiones compatibles a través de Windows Update automáticamente. La GP de Win es compatible con cualquier programa .exe de 32 o 64 bits, así como aplicaciones universales de Windows 10. Revisa los requisitos mínimos que pide el programa o la aplicación antes de instalarla. Software como LibreOffice o Photoshop funcionan fluidamente y sin ningún problema. Si quieres saber más detalles, hace unas semanas hice un video probando Adobe Premiere para editar y renderizar un video a Full HD con la GP de Win, lo que puede darte una idea de que este equipo bien puede utilizarse como una computadora de trabajo o bien para estudiantes de nivel universitario. Algunos programas y juegos requieren tecnologías complementarias, como es el caso de librerías de Visual Studio o librerías compatibles con versiones viejas de DirectX. En el caso de juegos de Steam y programas modernos, estos se incluyen normalmente durante la instalación de los mismos, pero en el caso de emuladores como el de PSP hay que descargarlos por separado. Estos complementos son gratuitos y pueden encontrarse muy fácilmente en internet. Otra ventaja de Windows 10 es que es posible virtualizar máquinas o emular otros sistemas operativos. Por ejemplo, puedes instalar Nox, que es un programa gratuito para tener Android e incluso hacer uso de las aplicaciones de la Play Store que necesites. Personalmente solo lo uso para abrir UTV Player cuando hay algún partido de fútbol y no esté disponible en Kodi, pero si tú quieres instalar incluso juegos de la Play Store es completamente posible. Como ves, en el tema de software también es muy versátil la GP de Win. Juegos. Como hemos visto, la GP de Win puede usarse como una laptop de bolsillo, pues tiene la suficiente potencia como para ejecutar software complejo para el trabajo o la escuela. Pero sé que para muchos el punto mayor de interés es el hecho de usar la GP de Win como una videoconsola portátil. Es por eso que vamos a hablar de los juegos que puedes correr en esta consola. Debo aclarar que en mi canal encontrarás videos enfocados a juegos de Steam, juegos casuales y emuladores por separado. Si quieres detalles adicionales a lo que voy a mencionar en esta reseña, te recomiendo que revises esos otros videos, los cuales estarán en la descripción de este video. Tras varios meses probando la consola con diferentes juegos, creo que ahora puedo decir con seguridad cuál es el potencial de la GP de Win como consola de videojuegos portátil. En el tema de emuladores podemos disfrutar con mucha fluidez de cualquier consola hasta la quinta generación. Sin embargo, la sexta generación es un caso más complejo. Ciertamente toda la librería del Dreamcast funciona bien con la configuración adecuada, pero la del GameCube y el PlayStation 2 solo funcionará con juegos poco demandantes. La buena noticia es que muchos juegos que salieron en esta generación de consolas también tienen versiones de PC, las cuales correrán en su máximo potencial sin problemas en la GP de Win. Hablando de lo cual, en el tema de juegos de PC, podemos expandir tranquilamente la lista hasta la séptima generación de consolas, pues juegos como Silent Hill Homecoming, Tomb Raider, Devil May Cry, Resident Evil Revelations, Street Fighter 4, Batman Arkham City o inclusive Skyrim pueden correr de manera fluida en esta consola. La GP de Win también es perfecta para títulos indie como por ejemplo The Binding of Isaac, Action Verge, Rogue Legacy, Shantae o producciones más oscuras hechas por fans como el remake de Metroid 2, Pokémon Uranium, Mega Man Unlimited y muchos más. De hecho, la cantidad de juegos compatibles es inmensa si tomamos en cuenta que los clásicos como Halo o Diablo 2, títulos que siguen siendo divertidos aún hoy en día, no es posible jugarlos en ninguna otra plataforma portátil.
Otra función interesante relacionada al gaming es que si tienes un Xbox One podrás hacer streaming y jugar perfectamente en tu GP de Win con la aplicación de Xbox que viene preinstalada en Windows 10. También hice un video mostrando a detalle esta función por si te interesa. Esto mismo es posible si tienes una computadora con Steam instalado, ya que podrás reproducir y jugar tus títulos de Steam en la GP de Win usándola incluso como control. Estas dos funciones son muy útiles cuando solo tienes una televisión o simplemente quieres jugar lejos de la PC. Por ejemplo, si tienes una PC poderosa puedes jugar en una pantalla más grande conectando tu GP de Win al televisor de la casa. Como conclusión en el tema de juegos, debo decir que la GP de Win es una consola con un catálogo increíblemente grande de títulos. De hecho, estoy gratamente sorprendido de que pueda ejecutar juegos de última generación como Pro Evolution Soccer 2017, pero hay que ser realistas. Esta no es una computadora para todos los juegos modernos. Sabiendo configurar bien los juegos, puedes llegar a correr títulos como por ejemplo Overwatch, pero franquicias más demandantes como Gears of War 4 o el más reciente juego de Doom, sencillamente ni siquiera podrás ejecutarlos. Aún así, es impresionante la potencia que tiene este equipo considerando que sus especificaciones no están ni siquiera a la altura de una PC gamer de gama baja. Preguntas y respuestas. Para terminar esta reseña me parece importante responder algunas de las preguntas más frecuentes que me han hecho ustedes a lo largo de estos meses que he estado subiendo videos sobre la GP de Win. Número 1. Duración de la batería. Esta pregunta es difícil de responder, pero puedo dar una buena aproximación en base a mi experiencia. Para empezar, como todo equipo depende del uso que le des a tu GP de Win. En mi caso puedo decir que utilizándola de manera poco estresante, y con ello me refiero a simplemente navegar, escribir en Word, escuchar música y revisar mis redes sociales, la batería puede llegar hasta 6 horas de uso. Y aquí debo aclarar que yo siempre mantengo el Wi-Fi y Bluetooth encendido, además de que tengo activadas dos opciones de alto rendimiento en el administrador de energía, así que no me sorprendería que pudiera llegar hasta las 7 horas en una configuración de batería económica. Ahora bien, al jugar reconozco que suelo poner la GP de Win en modo avión. Esto es para no recibir ninguna notificación mientras estoy jugando. Siendo este el caso, las 6 horas se mantienen en el uso de emuladores de hasta la quinta generación de consolas. Pero en el caso de la sexta generación y juegos pesados de Steam, la batería solamente llega a las 3 horas de uso, máximo 3 y media. Esto tomando en cuenta que cuando juego estos títulos mantengo los ventiladores a su máxima potencia. Ahora bien, la consola se puede recargar completamente en 3 horas y estando apagada se terminará la batería en 3 días máximo. Número 2. Ventiladores. Así es, el modelo de la GP de Win que tengo posee ventiladores. Estos se ubican en la parte trasera de la consola donde también podemos encontrar el selector de intensidad, que va desde tener los ventiladores apagados hasta tenerlos en su máxima potencia. El ruido que sale de los ventiladores es muy poco aún en su máxima potencia. De hecho es probable que los escuches solamente si colocas intencionalmente la GP de Win con su parte trasera cerca de tu cara. Ahora bien, normalmente es mejor tenerlos apagados para ahorrar batería y solo encenderlo cuando vas a usar un programa o un juego realmente pesado, en cuyo caso debes poner los ventiladores a su máxima potencia, ya que entre menos se caliente tu consola, mejor rendimiento tendrá. De hecho pude comprobar este enunciado durante mi video de juegos de Steam cuando realicé bastantes pruebas. Número 3. Comodidad. La consola GP de Win es bastante cómoda. De hecho la comparación con la nueva Nintendo 3DS XL sería muy atinada. Si alguna vez has jugado con una Nintendo 3DS XL, bueno, es básicamente la misma experiencia. Ciertamente no es tan cómodo como sostener un mando de Xbox o PlayStation, pero para ser una consola portátil creo que cumple perfectamente. Como experiencia personal puedo decirte que he estado jugando hasta 3 o 4 horas seguidas sin que se me canse la mano o sienta alguna clase de incomodidad, por lo que sí, la consola es cómoda. Número 4. ¿Me recomendarías comprar la GP de Win? Creo que con los videos que he subido anteriormente y esta reseña, tú mismo eres capaz de responder la pregunta. Personalmente me ha encantado este equipo, el cual ha superado todas mis expectativas. El precio que tiene actualmente la GP de Win me parece justo, considerando que no solamente es una videoconsola de juegos, sino también una laptop de bolsillo muy potente, y para mí esa es la clave, que la GP de Win la puedes llevar en tu bolsillo y usarla de inmediato sin llamar demasiado la atención en cualquier lugar, dada su forma parecida a la de una consola Nintendo 3DS, y esto al final le agrega un enorme valor. En conclusión, es la mejor consola portátil para emuladores que existe actualmente, y con la posibilidad de ejecutar juegos de PC y de Steam, su potencial supera la de cualquier otra consola en su estilo. Antes de despedirme quisiera darle las gracias a la gente de GPD por haberme facilitado esta unidad para la reseña, y también agradecerle a todos ustedes que estuvieron conmigo este año.
Habiendo dicho esto, nos vemos en la siguiente temporada en 2017, que será un año completamente diferente. No te pierdas los próximos videos, agrégame a tus redes sociales y suscríbete a este canal.